Mi esposa me negó la intimidad todos los días después de nuestra boda durante 2 meses. Cuando la confronté, dijo, mi cuerpo, mi decisión. No tienes ningún derecho. Así que solicité al tribunal la disolución del matrimonio. Lo que sucedió después fue bastante inesperado. 187 llamadas perdidas de mi esposa. Bueno, esta es la historia. Mi nombre es Marcus Ale. Tengo 36 años, y sinceramente pensé que me había sacado la lotería cuando me casé con Clara. Sí, ya sé lo que estás pensando. Oh, genial. Otra historia lacrimógena de un tipo de mediana edad que no entiende a las mujeres. Pero escúchame, porque esta no es la típica mierda de mi esposa no me entiende que encontrarías garabateada en algún foro de Reddit a las 2 de la mañana. La boda fue sacada de un maldito cuento de hadas, y ni siquiera estoy siendo sarcástico por una vez. Imagínate esto, Clara estaba absolutamente deslumbrante con un vaporoso vestido blanco que probablemente costó más que mi primer coche. El lugar era un precioso resort junto a un lago que hacía que las historias de Instagram de todos parecieran fotografía profesional. Y todo el evento estuvo lleno de más risas y lágrimas de felicidad que un maratón de comedias románticas. Demonios, incluso a mi cínico trasero se le hizo un nudo en la garganta cuando la vi caminar por el pasillo. Las promesas que nos hicimos, se sintieron reales, ¿sabes? Como si realmente estuviéramos construyendo algo sólido juntos, algo que duraría más que una tendencia de TikTok. Sinceramente, creía que la intimidad vendría de forma natural después de decir sí, quiero. Llámame anticuado o lo que sea, pero supuse que así funcionaba el matrimonio. Se aman. Se comprometen el uno con el otro. Y luego, ya sabes, conectan entre sí en todos los niveles. Físico, emocional, espiritual, el paquete completo. Quiero decir, habíamos estado juntos durante 2 años antes de casarnos. Y aunque mantuvimos las cosas bastante tradicionales en términos de esperar, definitivamente había química entre nosotros. Del tipo que me hizo pensar que nuestra luna de miel iba a ser absolutamente increíble. Pero, vaya si me esperaba un brusco despertar que haría que una ducha fría pareciera unas vacaciones tropicales. 2 meses, 61 días para ser exactos, porque sí, llevaba la cuenta como un adolescente desesperado. Cada noche, Clara encontraba una forma nueva y creativa de evitar cualquier tipo de contacto físico. Y no estoy hablando solo de sexo. Estoy hablando de todo. Nada de tomarse de la mano, nada de acurrucarse en el sofá durante los maratones de Netflix, nada de besos espontáneos en la cocina mientras hacíamos café. Nada. Cero. Ni jota. Estoy cansada se convirtió en su excusa predilecta, pronunciada con el mismo entusiasmo que la mayoría de la gente reserva para leer pólizas de seguro. O recurría al clásico movimiento de fingir que se quedaba dormida mientras navegaba por su teléfono, lo cual es sinceramente impresionante considerando cómo podía arreglárselas para dormir con el brillante resplandor de la pantalla. Pero despertarse al instante si yo cambiaba de posición en mi lado de la cama. Al principio, interpreté el papel de marido comprensivo a la perfección. Quiero decir, adaptarse a la vida de casado puede ser difícil, ¿verdad? Quizás estaba estresada por el trabajo, o todavía recuperándose del caos de la planificación de la boda, o lidiando con algún drama familiar del que yo no sabía nada. Me convencí de que la paciencia era la clave, que presionar el asunto solo empeoraría las cosas. Así que esperé, y esperé, y esperé un poco más como un idiota haciendo cola para un restaurante que claramente lleva horas cerrado. Pero a medida que las semanas se arrastraban a la velocidad de la burocracia gubernamental, mi paciencia comenzó a transformarse en confusión, que luego evolucionó a este sentimiento amargo y corrosivo de que algo estaba fundamentalmente mal en nuestro matrimonio. Me quedaba despierto por la noche mirando al techo y preguntándome qué demonios había hecho mal. ¿No era lo suficientemente atractivo? ¿No era lo suficientemente romántico? ¿Tenía algún tipo de extraño olor corporal asesino de matrimonios que solo se activaba después de decir los votos? La peor parte era ver a Clara actuar con total normalidad en todos los demás aspectos de nuestra relación. Charlaba conmigo sobre su día, se reía de mis chistes malos, incluso planeaba actividades de fin de semana juntos. Pero en el momento en que algo podía llevar a la intimidad física, era como si tuviera una especie de campo de fuerza invisible que se activaba más rápido de lo que se tarda en decir matapasiones.
Para cuando llegamos a la marca de los 2 meses, me estaba volviendo un poco loco. No del tipo de locura divertida en la que empiezas a coleccionar chapas de botella antiguas o a aprender a hacer malabares con antorchas encendidas, sino del tipo que te destroza el alma, en el que cuestionas toda tu existencia y te preguntas si eres el problema en cada ecuación. En la noche número 60, finalmente reuní el valor para tener la conversación. Ya sabes cuál. La conversación sobre la relación que todo hombre teme más que una endodoncia realizada por un dentista con los ojos vendados. Esperé hasta que ambos estuvimos en la cama, la habitación a oscuras excepto por el molesto brillo azul de la pantalla de su teléfono, y respiré hondo, sintiendo que podría ser mi última bocanada de aire. Clara, dije, y mi voz se quebró como si estuviera pasando por la pubertad de nuevo. La cosa es que no se quebraba por la ira o la frustración. Se quebraba por un dolor puro y sin adulterar. Llevamos 2 meses casados. ¿Por qué no me has tocado ni una sola vez? ¿Ni una? Esperaba que se pusiera a la defensiva, quizás que llorara un poco, o al menos que mostrara algún tipo de emoción que indicara que le importaban una mierda mis sentimientos. Lo que obtuve en cambio fue una respuesta tan fría que podría haber congelado una hoguera al instante. Ni siquiera bajó el teléfono. Ni siquiera me miró. Simplemente soltó su respuesta con el mismo tono que usaría para decirle a un vendedor telefónico que no estaba interesada. Mi cuerpo, mi decisión. No tienes ningún derecho. Y fue entonces cuando lo sentí. Algo dentro de mí no solo se quebró. Se hizo añicos por completo en 1.000.000 de pedazos diminutos que supe que nunca podría volver a juntar. Esta no era la mujer de la que me había enamorado. Esta no era la mujer que había prometido amarme, honrarme y apreciarme hacía solo 60 días. Era una extraña con la cara de mi esposa, soltando una frase que sonaba como si viniera directamente de algún retorcido manifiesto feminista diseñado para destruir matrimonios. Esa noche, tumbado allí en la oscuridad mientras Clara volvía a navegar por cualquier basura sin sentido de las redes sociales que fuera más importante que su marido, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a poner fin a esta farsa de matrimonio antes de que envenenara por completo lo que quedaba de mi alma. Entrar en ese juzgado fue como entrar en una retorcida realidad alternativa donde todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de ser puesto patas arriba y sacudido como una bola de nieve en manos de un niño demasiado entusiasta. Mis pasos eran tranquilos y medidos. Había ensayado ese paseo en mi cabeza unas 1000 veces durante las últimas semanas, pero mi pecho sentía como si llevara el peso de cada noche sin dormir, de cada acercamiento rechazado y de cada momento desolador de los últimos 2 meses. El juzgado en sí era exactamente lo que esperarías de la arquitectura gubernamental. Estéril, intimidante y diseñado para hacerte sentir como si estuvieras a punto de ser procesado a través de una especie de picadora de carne burocrática. El tipo de lugar donde la esperanza va a morir junto a tu fe en el sistema de justicia estadounidense. Pero, oye, al menos la iluminación fluorescente le estaba haciendo maravillas a la tez de todos. Y por maravillas, me refiero a hacernos parecer a todos extras de una película de apocalipsis zombie. Clara, por supuesto, llegó elegantemente tarde porque, al parecer, incluso los procedimientos de divorcio eran solo otra oportunidad para que ella hiciera una entrada dramática. Entró pavoneándose con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, pareciendo que acababa de salir de un anuncio de un bufete de abogados de alto nivel. La mujer tuvo la audacia de envolverse en tela cara y actuar como si fuera la víctima en todo este retorcido escenario. Tuve que admirar su compromiso con la actuación, aunque me dieran ganas de reír histéricamente o simplemente gritar al vacío. En el momento en que entró en esa sala del tribunal, inmediatamente cambió a modo víctima total más rápido que un político cambia su postura durante la temporada electoral. Antes de que el juez tuviera la oportunidad de acomodarse adecuadamente, Clara ya estaba pintando este elaborado cuadro de mí como una especie de monstruo inestable y exigente con el que era imposible vivir. Según su historia lacrimógena expertamente elaborada, yo era aparentemente un marido controlador que hacía demandas irrazonables y creaba un ambiente hogareño hostil que haría que una prisión de máxima seguridad pareciera un acogedor bed and breakfast. Habló de cómo era emocionalmente abusivo. Y déjame decirte, eso sí que dolió, porque es una acusación tan general que es imposible defenderse sin sonar a la defensiva. Mencionó mis expectativas poco realistas y se pintó a sí misma como esta pobre e inocente mujer que solo intentaba navegar por la vida matrimonial con un marido que claramente tenía serios problemas psicológicos. Por la forma en que lo contó,
pensarías que yo era una especie de cavernícola que esperaba que ella se inclinara ante todos mis caprichos mientras yo me sentaba rascándome y gruñendo sobre mis necesidades masculinas. Pero hay algo sobre la verdad. Tiene la molesta costumbre de ser persistente, como ese amigo que te sigue enviando mensajes de texto incluso después de que claramente has terminado la conversación. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté y sentí una extraña sensación de calma invadirme. Tal vez fue porque finalmente había llegado al punto en el que no tenía absolutamente nada que perder. O tal vez fue porque sabía que estaba a punto de soltar algunas bombas de verdad que harían que la fachada cuidadosamente construida de Clara se desmoronara más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Señoría, comencé, y mi voz era más firme de lo que había sido en meses. Durante 2 meses completos de matrimonio, se me negó no solo la intimidad física, sino cualquier forma de afecto. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a mi esposa por qué estaba sucediendo esto, su respuesta fue, y cito, mi cuerpo. Mi decisión. No tienes ningún derecho. Esto no se trata de sexo, señoría. Se trata de respeto, confianza y la base misma de lo que se supone que representa el matrimonio. Observé cómo el juez se inclinaba ligeramente hacia adelante, claramente intrigado por esta desviación del típico drama de divorcio de él dijo, ella dijo, que probablemente llenaba su agenda a diario. La sala del tribunal, que había estado zumbando con el tipo de charla de bajo nivel que esperarías de gente esperando su turno para airear sus trapos sucios en público, de repente se quedó tan silenciosa que se podía oír el rugido del estómago de alguien a 3 filas de distancia. Clara, mientras tanto, mantenía esa sonrisita engreída que se había convertido en su expresión característica cada vez que pensaba que estaba ganando una discusión. Ya sabes esa mirada, la que dice, soy mucho más inteligente que todos los demás en esta sala y sois todos demasiado estúpidos para daros cuenta. Es la misma expresión que pone la gente cuando cree que ha manipulado con éxito una situación a su favor, completamente ajena al hecho de que su castillo de naipes está a punto de derrumbarse a su alrededor. Fue entonces cuando decidí dar el golpe de gracia que había estado guardando exactamente para este momento. Y señoría, tengo pruebas concretas de que ella nunca tuvo la intención de ser mi esposa. Tenía otros planes desde el principio, planes financieros. La satisfacción de ver esa sonrisa confiada comenzar a resquebrajarse fue mejor que la mañana de Navidad, ganar la lotería y descubrir que tu serie de televisión favorita fue renovada para otra temporada, todo en un glorioso momento. Realmente podías ver el segundo exacto en que Clara se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no era tan lista como creía. Su rostro pasó por una fascinante transformación que habría sido hilarante si no fuera tan patética. Confusión, luego preocupación, y luego el terror de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado jugando al ajedrez mientras todos los demás pasaban a un juego completamente diferente. Su abogado, un tipo de aspecto pulcro que probablemente cobraba por minuto y que claramente había sido tomado completamente por sorpresa por esta revelación. Comenzó a juguetear con sus papeles como si estuviera tratando de encontrar algún resquicio legal mágico que hiciera desaparecer toda esta situación. Prácticamente podías verlo calculando mentalmente cuánto valía su anticipo frente a cuánta de su reputación profesional estaba dispuesto a arriesgar defendiendo a alguien que aparentemente estaba a punto de ser expuesta como una fraude. La atmósfera del tribunal cambió por completo en ese momento. Lo que había comenzado como otro procedimiento de divorcio rutinario se estaba convirtiendo de repente en algo mucho más interesante y potencialmente criminal. La gente se sentaba más erguida, los teléfonos se sacaban discretamente para grabar lo que claramente estaba a punto de convertirse en el drama legal más entretenido que nadie había presenciado en este adormecido juzgado en mucho tiempo. La confianza de Clara, que había sido su armadura durante todo este calvario, se estaba resquebrajando más rápido que la pintura barata bajo el sol directo. Intentaba mantener la compostura, pero se podía ver su mente trabajando a toda velocidad, probablemente tratando de averiguar exactamente cuánto sabía yo y cuán jodida estaba en realidad. La mujer que había entrado en esa sala del tribunal actuando como si fuera la dueña del lugar de repente miraba a su alrededor como un animal acorralado buscando una ruta de escape que no existía. El momento de la verdad había llegado, y déjame decirte, fue más satisfactorio que finalmente poder reventar ese trozo de plástico de burbujas que has estado guardando o ver a tu estrella de reality show menos favorita ser eliminada de la isla. Asentí a mi abogado, quien entregó una carpeta de Manila al alguacil con el tipo de reverencia usualmente reservada para manejar artefactos antiguos o materiales nucleares.
Esta carpeta contenía capturas de pantalla digitales que estaban a punto de convertir el mundo de Clara en un cráter humeante, y yo estaba a punto de disfrutar cada segundo viéndolo suceder. La alguacil, una mujer sin rodeos que parecía haber visto desfilar por esa sala del tribunal todos los sabores posibles de la estupidez humana, llevó esas capturas de pantalla al juez como si estuviera entregando la sentencia de muerte de alguien, lo cual, en cierto modo, era así. El juez se ajustó las gafas con el movimiento practicado de alguien que ha pasado décadas descifrando la mierda que la gente intenta hacer pasar por verdad en su tribunal, y comenzó a leer el primer mensaje en voz alta. No os preocupéis. Chicas. No me casé con él por amor. Necesitaba seguridad. Una vez que tenga acceso a sus cuentas, no será más que un peldaño. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler en el condado vecino. Era el tipo de silencio que de repente te hace consciente de los latidos de tu propio corazón, de tu respiración y del hecho de que todos en la sala acababan de darse cuenta colectivamente de que estaban presenciando la implosión de la vida de alguien en tiempo real. La voz del juez había transmitido las propias palabras de Clara con el tipo de claridad que las hacía imposibles de malinterpretar o justificar. Me volví para mirar a Clara, y, joder, ver cómo su rostro se quedaba sin color fue como ver un vídeo a cámara rápida de alguien envejeciendo 30 años en 30 segundos. Su piel pasó de su habitual brillo saludable al tipo de palidez que se ve en las personas que acaban de recibir muy malas noticias de su médico. La mujer segura y manipuladora que había entrado en esta sala del tribunal estaba siendo rápidamente reemplazada por alguien que parecía haberse dado cuenta de que estaba de pie en medio de un campo de minas con zapatos de claqué. Pero el juez no había terminado. Oh, no. Apenas estaba calentando, y aparentemente mi querida esposa le había proporcionado mucho material con el que trabajar. El siguiente mensaje golpeó la sala como una bomba verbal que hizo que el primero pareciera una suave caricia. 2 meses de rechazo lo debilitarán. Estará desesperado cuando presione por el control financiero. Jadeos de asombro recorrieron la sala como una ola de horror colectivo mezclado con fascinación morbosa. Esto ya no se trataba solo de un matrimonio que había salido mal. Se trataba de una manipulación calculada que había sido planeada desde el principio. La gente sentada en esos incómodos bancos de madera no solo estaba presenciando un divorcio. Estaban teniendo un asiento de primera fila para el desenmascaramiento completo de alguien que había convertido el matrimonio en una estafa a largo plazo. La boca de Clara se abría y cerraba como un pez que ha sido sacado del agua y está tratando desesperadamente de averiguar cómo respirar aire. La mujer que siempre tenía una respuesta rápida, una desviación inteligente o una mentira perfectamente elaborada lista para desplegar, de repente se quedó sin palabras. Fue honestamente fascinante ver a alguien que había construido toda su existencia en torno a la manipulación darse cuenta de que finalmente había sido superada en su propio juego. Su abogado parecía estar considerando seriamente si su título de abogado venía con algún tipo de garantía que le permitiera devolverlo y dedicarse a una profesión menos desmoralizante. El pobre desgraciado estaba rebuscando en sus papeles con la energía desesperada de alguien que intenta encontrar un salvavidas en un barco que se hunde, pero no hay precedente legal para defender a alguien contra sus propios mensajes de texto estúpidamente incriminatorios. Entonces Clara encontró su voz, y lo que salió fue exactamente el tipo de patético control de daños que esperarías de alguien cuyo plan maestro acababa de ser expuesto al mundo. Comenzó a balbucear algo sobre que solo eran bromas entre amigas, que todo el mundo dice cosas que no siente cuando se está desahogando, que yo estaba sacando todo de contexto y siendo vengativo. Su voz se volvía más aguda y frenética con cada palabra, como el motor de un coche que ha sido forzado más allá de sus límites y está a punto de explotar espectacularmente. Señoría, dijo, con la voz quebrándose como hielo fino bajo presión. Estos mensajes están siendo sacados completamente de contexto. Las mujeres dicen cosas a sus amigas cuando están frustradas que en realidad no quieren decir. Es solo charla de chicas. Solo nos estábamos desahogando. Y mi esposo está usando conversaciones privadas para hacerme parecer una especie de monstruo. La desesperación en su voz era tan espesa que podrías haberla cortado con un cuchillo y servido para la cena. Estaba lanzando todas las excusas posibles que se le ocurrían, esperando que algo, cualquier cosa, se mantuviera el tiempo suficiente para crear una duda razonable. Pero hay algo sobre la evidencia digital. Realmente no le importan tus sentimientos o tus intentos desesperados de reformular la realidad.
El juez la miró con el tipo de expresión que los jueces probablemente perfeccionan durante años de tratar con personas que piensan que pueden salir de cualquier cosa hablando. Era una mirada que decía: he oído todas las excusas del libro, y la tuya ni siquiera llega a las notas a pie de página. Sostuvo los papeles que contenían sus mensajes como si fueran la prueba en un juicio por asesinato. Señora Ale, dijo, y la forma en que enfatizó señora hizo que sonara como si estuviera cuestionando si siquiera merecía usar mi apellido. Estos mensajes muestran una clara premeditación e intención de estafar. Detallan un plan específico para manipular a su esposo emocional y financieramente. Esto no es charla de chicas. Esto es evidencia de fraude matrimonial. El tribunal estaba ahora zumbando con el tipo de energía que se obtiene cuando la gente se da cuenta de que está presenciando algo de lo que se hablará durante años. Los teléfonos móviles aparecían discretamente mientras la gente intentaba capturar este momento para sus redes sociales, porque al parecer, incluso la destrucción total de la vida de alguien necesita ser compartida con Internet. Clara miraba alrededor de la sala como si estuviera buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera creer sus explicaciones cada vez más ridículas. Pero lo bueno de la verdad es que tiene la molesta costumbre de ser bastante obvia una vez que se presenta en blanco y negro. Sus propias palabras la estaban condenando más eficazmente de lo que cualquier abogado podría haber logrado. Su confianza, que había sido su arma principal durante toda nuestra relación, ahora estaba completamente destrozada. La mujer que siempre había estado 3 pasos por delante de todos los demás finalmente había sido sorprendida con la guardia baja, y verla darse cuenta de que no tenía absolutamente ninguna salida de esta situación fue más satisfactoriocionante de lo que jamás imaginé. ¿Sabes esa sensación cuando estás jugando al póker y has estado aguantando una escalera real de color mientras todos los demás piensan que son la gran cosa con sus manos mediocres? Así es exactamente como me sentí mientras veía a Clara retorcerse en su traje de diseñador, tratando desesperadamente de convencer al juez de que sus mensajes de texto eran solo inocente charla de chicas. La mujer se estaba derritiendo prácticamente más rápido que un helado en una acera de Phoenix en julio, pero yo aún no había terminado con ella. Ni de lejos. Tenía una carta más que jugar, y esta iba a ser el as que aniquilaría por completo cualquier posibilidad que tuviera de salir de este desastre con un solo centavo a su nombre. La hermosa ironía de todo esto era que Clara básicamente me había entregado el arma que necesitaba para destruirla. Había estado tan ansiosa por hacerme firmar todo rápidamente que nunca se había molestado en leer realmente lo que me estaba haciendo aceptar. Enterrado en nuestros papeles de matrimonio, escondido entre toda la jerga legal estándar que la mayoría de la gente simplemente ojea como si estuviera aceptando los términos y condiciones de iTunes, había un pequeño anexo que Clara me había apurado a firmar justo antes de nuestra boda. En ese momento, lo hizo pasar como una simple formalidad legal aburrida en la que el abogado de su familia había insistido. Ya sabes, el tipo de papeleo tedioso que hace que se te pongan los ojos vidriosos y te den ganas de firmar lo que sea y seguir con tu vida. Son solo cosas estándar, había dicho con esa dulce sonrisa que ahora me daba cuenta de que era tan genuina como un billete de $3. El abogado de mis padres es súper paranoico con la protección de los activos familiares. Ya sabes cómo son los abogados. Lo complican todo mucho más de lo necesario. Se había reído como si fuera solo otra molesta responsabilidad de adultos con la que teníamos que lidiar, como hacer la declaración de la renta o acordarse de cambiar el aceite de nuestros coches. Pero hay algo sobre mí. Puedo ser confiado, pero no soy completamente estúpido. Algo en la forma en que me estaba apurando en el proceso de firma me pareció extraño, como cuando un vendedor de coches de segunda mano sigue intentando apurarte para que tomes una decisión antes de que puedas pensar demasiado en si realmente necesitas esa garantía extendida. Así que, discretamente, le llevé una copia de ese anexo a mi propio abogado unas semanas antes de la boda, solo para asegurarme de que no estaba firmando accidentalmente la cesión de mi primogénito o aceptando darle mi riñón si alguna vez lo necesitaba. Mi abogado, un tipo inteligente llamado Davidson que cobraba por hora pero valía cada maldito centavo, había leído el documento con el tipo de atención minuciosa que Clara claramente no esperaba que nadie le diera. Cuando terminó, me miró con una expresión que estaba a medio camino entre impresionado y preocupado. Marcus, dijo, reclinándose en su cara silla de cuero, esto es o bien el trabajo de alguien increíblemente ingenuo sobre cómo funcionan los acuerdos prenupciales. O de alguien que está tratando de llevar a cabo una de las autodestrucciones más elaboradas que he visto.
Este anexo básicamente dice que si vuestro matrimonio se disuelve por fraude o engaño por parte de ella, renuncia a todas las reclamaciones financieras y tiene que devolver cada regalo. ¿Cada dólar de manutención? Todo. En ese momento, supuse que era solo un lenguaje legal excesivamente cauteloso diseñado para protegernos a ambos de posibles cazafortunas. Quiero decir, ¿quién demonios firmaría a sabiendas algo que podría joderlos por completo si estuvieran planeando cometer un fraude? Parecía el tipo de cláusula que solo entraría en juego en algún ridículo escenario de telenovela que nunca sucedería en la vida real. Pero ahora, sentado en este tribunal viendo cómo el mundo cuidadosamente construido de Clara se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en un tornado, me di cuenta de que ella esencialmente había escrito su propia sentencia de muerte y me había entregado la pluma para firmarla. La mujer había estado tan segura de su capacidad para manipularme que nunca consideró la posibilidad de que su plan pudiera salirle espectacularmente mal. Asentí de nuevo a mi abogado, y él se levantó con el tipo de estilo dramático que normalmente solo se ve en las películas de tribunales. Señoría, me gustaría presentar pruebas adicionales que son directamente relevantes para este caso. Entregó otro juego de documentos al alguacil, y vi cómo el rostro de Clara pasaba de pálido a absolutamente ceniciento al darse cuenta de que, de alguna manera, esta pesadilla estaba a punto de empeorar aún más para ella. El juez tomó los papeles y comenzó a leerlos con la precisión metódica de alguien que ha pasado décadas desenredando los líos legales que la gente se crea. A medida que sus ojos se movían por la página, pude ver sus cejas levantarse gradualmente cada vez más alto, como si estuviera leyendo algo que era completamente brillante o absolutamente demencial. Esto es interesante, dijo el juez, lo que en lenguaje de abogados básicamente se traduce como «joder, no te vas a creer esto». Levantó la vista de los papeles y fijó en Clara una mirada que podría haber congelado el infierno. Señora Ale, ¿está familiarizada con el contenido de este anexo a su contrato matrimonial? Clara ahora parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando a la ruleta rusa con una pistola completamente cargada. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido, como si estuviera tratando de hablar bajo el agua o de repente hubiera olvidado cómo funcionaba el lenguaje humano. Su abogado estaba hojeando frenéticamente sus propias copias de la documentación, probablemente preguntándose cómo diablos se le había pasado por alto algo tan significativo. El anexo establece claramente, continuó el juez, su voz con el peso de la finalidad legal, que si este matrimonio se disuelve por fraude o engaño por parte de cualquiera de las partes, la parte culpable renuncia a todas las reclamaciones financieras y debe devolver cualquier regalo o apoyo financiero recibido durante la relación. La sala del tribunal estaba ahora tan silenciosa que se podría haber oído pensar a alguien en voz alta. Clara miraba al juez como si estuviera hablando en sumerio antiguo. Incapaz de procesar el hecho de que su propia codicia y exceso de confianza la habían llevado a firmar lo que era esencialmente una confesión y un castigo, todo en un pulcro paquete legal. Señoría, finalmente logró balbucear el abogado de Clara, probablemente dándose cuenta de que su cliente acababa de ser revelada como alguien que había caído en su propia trampa de la forma más estrepitosa de la historia de los procedimientos legales. Mi cliente puede no haber entendido completamente las implicaciones de... Pero el juez lo interrumpió con un gesto de la mano que decía, ahórreselo para alguien a quien le importe. El documento es claro, y los propios mensajes de texto de su cliente proporcionan amplia evidencia de intención fraudulenta. Este contrato es legalmente vinculante y ejecutable. Y fue entonces cuando Clara perdió los estribos por completo. Hay algo sobre los escándalos familiares. Se propagan más rápido que los chismes en una reunión de antiguos alumnos y golpean el doble de fuerte que un drama de reality show. La derrota en el tribunal fue solo el acto de apertura del apocalipsis personal de Clara. Lo que sucedió después fue como ver caer fichas de dominó, excepto que cada ficha era una relación que ella había pasado años construyendo, y todas se derrumbaban con el tipo de destrucción espectacular que te hace querer coger palomitas y acomodarte para el espectáculo. La noticia se extendió por la red familiar de Clara con la eficiencia de una operación militar y la sutileza de una explosión nuclear. A las 24 horas de que cayera el martillo, cada tía, tío, primo y amigo de la familia sabía exactamente lo que había sucedido en esa sala del tribunal. Las redes sociales se aseguraron de ello, porque al parecer alguien había estado tuiteando en vivo todo el asunto como si fuera la Super Bowl de los procedimientos de divorcio. Los padres de Clara, Robert y Margaret Thornton, habían pasado la mayor parte de 2 años presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre el matrimonio perfecto de su hija.
eran el tipo de personas que convertían cada conversación en una oportunidad para presumir con falsa humildad sobre sus exitosos hijos, el tipo que de alguna manera podía meter los logros de Clara en una discusión sobre el tiempo o el precio de la gasolina. Habían estado viviendo del cuento de cómo su brillante hija se había casado con un hombre tan exitoso y estable, y cómo habían criado a una hija tan maravillosa que sabía elegir a los ganadores. Ahora estaban sentados en su impecable casa suburbana, probablemente mirando sus teléfonos con horror mientras las notificaciones seguían llegando. Amigos, vecinos y socios comerciales les enviaban enlaces a artículos de noticias, publicaciones en redes sociales y probablemente algunos memes selectos sobre la espectacular caída de su hija. Las mismas personas que se habían visto obligadas a escuchar sus fanfarronadas durante meses ahora tenían asientos de primera fila para su humillación. Me enteré por el boca a boca, y déjame decirte, ese boca a boca estaba trabajando horas extras. Pero la primera confrontación familiar ocurrió en lo que se suponía que era una pacífica cena de domingo. Ya sabes, de esas. Porcelana elegante, un asado cuidadosamente preparado, todos sentados fingiendo que realmente disfrutan pasando tiempo juntos. Excepto que esta vez, en lugar de discutir el tiempo o quejarse de los políticos, estaban lidiando con el hecho de que su niña dorada acababa de ser expuesta como una fraude de clase mundial. El tío de Clara, Frank, un tipo que aparentemente nunca había aprendido el arte de la sutileza o el tacto, fue el primero en cantarle las 40. Imagínate esto, un contratista de la construcción de 60 y tantos años que había construido su vida con trabajo duro y tratos honestos, descubriendo de repente que su sobrina había convertido el matrimonio en un plan para enriquecerse rápidamente. El hombre probablemente nunca había estado más asqueado con otro ser humano en toda su vida. Nos has deshonrado a todos, se dice que dijo, y según los miembros de la familia que presenciaron este asesinato verbal, había golpeado con el puño esa cara mesa del comedor con la fuerza suficiente para hacer saltar la porcelana fina. La misma mesa donde Clara probablemente se había sentado de niña, aprendiendo sobre los valores familiares y la importancia de la integridad, era ahora el escenario de su completa aniquilación de carácter por parte de sus propios parientes. Pero el tío Frank apenas estaba calentando. Al parecer, el hombre había estado acumulando años de opiniones sobre la actitud de superioridad de Clara, y este escándalo finalmente le había dado permiso para soltarlo todo. Se lanzó a una diatriba sobre cómo ella había avergonzado a todo el apellido, cómo los había hecho parecer a todos como si hubieran criado a una estafadora sociópata, y cómo se avergonzaba de compartir ADN con alguien que podía ser tan calculadora y desalmada. El resto de la familia se quedó sentada en un silencio atónito, probablemente tratando de procesar el hecho de que su cena de domingo se había convertido en un episodio de Jerry Springer. La madre de Clara, que había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer refinada y correcta, aparentemente lloraba en su servilleta mientras su padre parecía estar considerando seriamente si era demasiado tarde para desheredar legalmente a una hija de 30 y tantos años. Su hermano Daniel, que siempre había admirado a Clara como si fuera una especie de genio que entendía la vida mejor que nadie, dejó de hablarle por completo. Era un tipo que solía llamarla para pedirle consejo sobre todo, desde entrevistas de trabajo hasta qué marca de detergente comprar. Creía genuinamente que Clara era una estratega brillante que podía navegar cualquier situación con gracia e inteligencia. Ahora se daba cuenta de que su modelo a seguir era en realidad una fraude manipuladora que había estado jugando con las emociones de la gente para su beneficio personal. La adoración que había sentido por su hermana mayor había sido reemplazada por el tipo de asco que normalmente reservas para descubrir que tu restaurante favorito ha estado sirviendo carne caducada durante meses. Al parecer, le había dicho a otros miembros de la familia que se sentía como un idiota por haber pensado alguna vez que Clara era alguien digno de admiración. Incluso su madre, que había pasado toda la vida de Clara poniendo excusas por el comportamiento de su hija y defendiéndola de cualquier crítica, finalmente había llegado a su límite. Margaret Thornton, una mujer que había perfeccionado el arte del apoyo pasivo-agresivo y que probablemente nunca había dicho una palabra dura sobre Clara en público. Ahora admitía en conversaciones susurradas con parientes que su hija había destruido completamente su vida por pura codicia y estupidez. No entiendo cómo criamos a alguien que pudiera ser tan calculadora, le habría confesado a la tía de Clara, Susan, durante una llamada telefónica que definitivamente no estaba destinada a ser escuchada. La Clara que creía conocer nunca habría hecho algo así. Siento que ya ni siquiera conozco a mi propia hija. La familia que una vez había empujado a Clara a casarse por estatus y seguridad, porque seamos honestos,
probablemente fueron ellos quienes plantaron esas ideas en su cabeza en primer lugar, ahora la trataban como una paria que había traído la vergüenza a todo el linaje. Las mismas personas que la habían animado a encontrar un marido con buenas perspectivas financieras ahora estaban horrorizadas de que hubiera llevado su consejo a un extremo tan retorcido. Las invitaciones de Navidad se estaban rescindiendo silenciosamente. Los chats grupales familiares se silenciaban cada vez que Clara intentaba participar. La mujer que una vez había sido el centro de atención en cada reunión familiar ahora estaba siendo sistemáticamente excluida del mismo círculo social que la había moldeado en la persona en que se había convertido. La ironía era tan espesa que podrías haberla servido de postre. Si crees que la traición familiar duele, espera a ver qué pasa cuando tus supuestos amigos descubren que los has estado tratando como cómplices involuntarios en tu elaborada trama de fraude. El círculo social de Clara no solo la abandonó. Se volvieron contra ella con la eficiencia viciosa de una manada de lobos que de repente se dan cuenta de que han estado albergando a un miembro rabioso todo el tiempo. Fue sinceramente hermoso de ver, de la misma manera que una demolición controlada es hermosa cuando ves cómo un edificio feo se reduce a escombros. La ironía de toda la situación fue que los amigos de Clara eran las mismas personas a las que ella había estado presumiendo en esos mensajes de texto incriminatorios. Eran las mujeres en las que había confiado, con las que había reído y a las que aparentemente había utilizado como su claque personal mientras orquestaba mi destrucción emocional. Fueron ellas las que recibieron esas capturas de pantalla que terminaron siendo leídas en voz alta en el tribunal. Los mensajes en los que detallaba su plan maestro para manipularme hasta la sumisión financiera. Ahora, imagina ser una de esas amigas y de repente darte cuenta de que has sido cómplice del plan de alguien para cometer fraude matrimonial. Estas mujeres no solo estaban avergonzadas. Estaban cabreadas de la manera en que solo los amigos traicionados pueden estarlo. El tipo de ira que hace que la gente haga cosas como sacar capturas de pantalla de cada conversación que han tenido contigo y compartirlas en chats grupales con leyendas como, ¿pueden creer que pensé que esta psicópata era mi amiga? Las capturas de pantalla de los mensajes originales de Clara se extendieron por su círculo social más rápido que un bulo sobre la muerte de una celebridad en Twitter. Cada mujer en su grupo de amigas de repente estaba viendo exactamente lo que Clara realmente pensaba del matrimonio, el compromiso y la decencia humana básica. Estaban teniendo una visión tras bastidores de cómo alguien en quien habían confiado se había estado riendo de manipular a otro ser humano para obtener ganancias financieras. Sara Martínez, que había sido la dama de honor de Clara y probablemente había pasado semanas ayudando a planificar nuestra boda, aparentemente fue la primera en darse cuenta de que la habían engañado. Según la red de chismes que de alguna manera era más eficiente que el FBI, Sara había llamado a Clara a las pocas horas de que se conociera la historia del tribunal y la había destrozado por teléfono. «Me hiciste cómplice de esto», se dice que gritó Sara, su voz con el tipo de furia que proviene de darse cuenta de que has sido utilizado por alguien a quien considerabas un amigo cercano. «Te ayudé a planificar una boda que era básicamente una estafa elaborada. Estuve allí a tu lado mientras mentías a todo el mundo, incluyéndome a mí. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso?». Pero Sara no había terminado. Aparentemente, pasó los siguientes 20 minutos detallando exactamente cómo el engaño de Clara la había hecho cuestionar cada conversación que habían tenido, cada consejo que Clara le había dado y cada momento de su amistad. Terminó la llamada diciéndole a Clara que no quería volver a verla ni saber de ella, y que si Clara alguna vez intentaba contactarla, le reenviaría todo directamente a mi abogado. El chat grupal que una vez había sido la principal fuente de validación y apoyo de Clara se convirtió en lo que solo podría describirse como una ejecución pública digital. Los mensajes volaban de un lado a otro más rápido que los insultos en un debate político, con cada amiga tratando de superar a las demás en expresar su asco e indignación por haber sido engañada. Jennifer Chun, que siempre había sido el miembro más diplomático de su grupo de amigas, fue aparentemente la que realmente clavó el cuchillo. Clara había escrito en un mensaje que fue inmediatamente capturado y compartido con cualquiera que quisiera escuchar. He estado pensando en todas las veces que te quejaste de Marcus, todas las veces que lo hiciste sonar como si fuera irrazonable o exigente. Ahora me doy cuenta de que solo estabas sentando las bases para tu narrativa de víctima. Eso es comportamiento sociopático. Lo hermoso de las amistades femeninas es que cuando se vuelven nucleares, realmente se vuelven nucleares. No se trataba solo de conocidos casuales cortando lazos.
Eran mujeres que habían compartido secretos, se habían apoyado mutuamente en rupturas, habían celebrado ascensos juntas y probablemente sabían dónde estaban enterrados todos los cadáveres en la vida de las demás. Cuando ese nivel de intimidad se usa como arma en tu contra, es como ser atropellado por un tren de carga hecho de pura destrucción social. Marisa Thompson, la amiga más cercana de Clara y la persona en la que probablemente más confiaba en el mundo, le asestó lo que tuvo que ser el golpe más devastador de todos. Marisa era el tipo de amiga que había estado allí en cada evento importante de la vida, a la que Clara llamaba cuando necesitaba consejo, apoyo o simplemente alguien que escuchara sus quejas sobre lo que fuera que la molestara esa semana. Su conversación final, que Marisa aparentemente compartió con varias personas porque estaba tan asqueada, fue el tipo de asesinato de amistad que no deja supervivientes. Te destruiste a ti misma, Clara, había dicho Marisa, su voz lo suficientemente fría como para congelar agua hirviendo. No me llames más. No me envíes mensajes. Ni se te ocurra intentar explicar esto o poner excusas. No eres la persona que pensé que eras, y me avergüenzo de haberte llamado alguna vez mi amiga. El rechazo de Marisa golpeó a Clara más fuerte que todo lo demás combinado, porque Marisa había sido su roca, su confidente, la única persona en la que siempre había podido contar para que se pusiera de su lado sin importar qué. Perder esa relación fue como perder una extremidad, repentino, impactante y permanentemente alterador de la vida. Pero el aspecto de las redes sociales de la caída de Clara fue donde las cosas se pusieron realmente brutales. Estas mujeres no solo cortaron lazos en privado, se aseguraron de que todo el mundo supiera exactamente por qué se distanciaban de Clara. Historias de Instagram, publicaciones de Facebook, sutiles tweets indirectos y capturas de pantalla de chats grupales volaban como confeti en un desfile celebrando la muerte social de Clara. Ir a fiestas se convirtió en un ejercicio de humillación pública para Clara. Los mismos eventos sociales donde una vez había sido el centro de atención, presidiendo con sus ingeniosas observaciones e historias cuidadosamente seleccionadas, ahora la presentaban como el tema principal de conversación, pero no en el buen sentido. La gente literalmente dejaba de hablar cuando ella entraba en una habitación, no por respeto, sino porque todos estaban discutiendo su último escándalo y no querían que ella escuchara los detalles particularmente brutales. Los susurros la seguían a todas partes. Esa es la mujer que intentó estafar a su marido. ¿Puedes creer que lo planeó todo desde el principio? He oído que ahora está completamente arruinada y su familia ni siquiera le habla. La fábrica de chismes estaba trabajando horas extras, y Clara era el ingrediente principal que se estaba moliendo para el entretenimiento de todos. Sus perfiles en redes sociales, que una vez habían sido escaparates cuidadosamente seleccionados de su fabulosa vida, se convirtieron en pueblos fantasmas de interacción. Ya sabes lo que dicen sobre que el karma es una puta. Bueno, al parecer el karma tiene un doctorado en destrucción minuciosa y una especialización en asegurarse de que no quede piedra sin remover cuando se trata de impartir justicia. Clara pensó que su lugar de trabajo sería una especie de santuario de la tormenta de mierda que estaba engullendo todos los demás aspectos de su vida, pero estaba tan equivocada como alguien que lleva un cuchillo a un tiroteo o intenta usar Internet Explorer en 2025. Clara trabajaba en Henderson and Associates, una de esas empresas de consultoría de tamaño mediano que prospera manteniendo una reputación impecable y atrae a clientes dispuestos a pagar precios premium por el privilegio de trabajar con profesionales de renombre. Son el tipo de lugares donde tu marca personal es casi tan importante como tu desempeño laboral real, donde los eventos de networking son básicamente funciones sociales obligatorias, y donde los chismes de oficina viajan más rápido que las malas noticias en una reunión familiar. Lo que pasa con los entornos profesionales en el mundo hiperconectado de hoy es que los escándalos no permanecen privados por mucho tiempo, especialmente cuando involucran fraude. Procedimientos judiciales y el tipo de detalles jugosos que hacen que la gente se olvide de cualquier serie de Netflix que estuviera viendo. A las 48 horas del drama judicial, la vida profesional de Clara estaba a punto de volverse tan tóxica como un vertedero de residuos nucleares. Comenzó con los susurros, porque así es como siempre comienzan estas cosas en el mundo corporativo. Los colegas que una vez habían intercambiado amabilidades sobre los planes de fin de semana y se habían quejado de las reuniones de los lunes por la mañana, ahora se apiñaban alrededor de las máquinas de café y los dispensadores de agua. Discutiendo la espectacular implosión personal de Clara en los tonos susurrantes usualmente reservados para hablar de despidos o escándalos de acoso sexual. ¿Te enteraste de lo de Clara Ale? Se convirtió en la frase inicial de cada conversación de oficina esa semana.
La historia se extendía por el edificio como un reguero de pólvora en una sequía, con cada repetición añadiendo nuevos detalles y reacciones cada vez más horrorizadas. La gente consultaba los registros judiciales en sus teléfonos durante la hora del almuerzo, compartía capturas de pantalla de artículos de noticias en chats grupales y, básicamente, convertía la caída de Clara en lo más entretenido que había sucedido en su oficina desde que alguien respondió accidentalmente a todos en un correo electrónico de toda la empresa con su carta de renuncia. Las conversaciones en los pasillos eran brutales en su crueldad casual. Clara pasaba junto a grupos de compañeros de trabajo que de repente dejaban de hablar y la observaban con el tipo de fascinación morbosa que normalmente se reserva para ver accidentes de coche o desastres de reality shows. Eran personas con las que había trabajado durante años, con las que había compartido proyectos, quizás incluso con las que había tomado una copa después de plazos particularmente estresantes. Ahora la miraban como si fuera una especie de animal de zoológico exótico que de repente se había revelado como un depredador peligroso. Su supervisor directo, Michael Patterson, probablemente tenía pesadillas sobre el posible desastre de relaciones públicas que ahora se encontraba en su departamento. Patterson era el tipo de gerente intermedio que había pasado toda su carrera evitando cuidadosamente cualquier cosa que pudiera reflejar negativamente su juicio o sus habilidades de liderazgo. Tener a una empleada expuesta como una estafadora matrimonial definitivamente no era el tipo de cosa que esperaba añadir a su currículum. La primera señal real de que la vida profesional de Clara se estaba yendo por el desagüe llegó cuando la retiraron discretamente de los proyectos de cara al cliente. De repente, las presentaciones que tenía programadas se reasignaron a otros miembros del equipo con excusas endebles sobre la redistribución de la carga de trabajo y el reajuste estratégico. Los clientes con los que había estado cultivando relaciones durante meses fueron transferidos a colegas que probablemente no podían creer su suerte al heredar cuentas de tan alto valor. Pero el verdadero golpe de gracia profesional llegó en el evento de networking trimestral que Henderson and Associates organizaba para sus mayores clientes y socios de la industria. Era el tipo de reunión corporativa aduladora donde se cierran tratos con cócteles caros y la gente intercambia tarjetas de visita como si fueran cromos de Pokémon. Clara siempre había prosperado en estos eventos, usando su encanto e ingenio para construir el tipo de relaciones profesionales que se traducían en ingresos y avance profesional. Esta vez, entrar en ese evento de networking fue como entrar en la jaula de los leones con un traje de carne. Toda la sala pareció cambiar cuando ella entró, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras la gente la reconocía por la cobertura de noticias y las discusiones en redes sociales que habían estado circulando toda la semana. El tipo de atención que estaba recibiendo no era el reconocimiento respetuoso al que estaba acostumbrada. Era la curiosidad morbosa de la gente que ve un colapso de una celebridad en tiempo real. James Morrison, un cliente potencial que ella había estado cortejando durante meses, se le acercó cerca de la barra con una franqueza que fue a la vez refrescante y absolutamente devastadora. ¿No es usted la mujer que intentó estafar a su marido?, preguntó lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala lo oyera. El hombre ni siquiera intentó bajar la voz o fingir ser diplomático al respecto. Tenía una genuina curiosidad por saber si estaba hablando con la persona cuyo fraude matrimonial se había convertido en la comidilla de toda la industria. El silencio que siguió a su pregunta fue tan completo que se podría haber oído morir la carrera de alguien. Cada conversación en su vecindad inmediata se detuvo mientras la gente se volvía para ver la respuesta de Clara, probablemente esperando algún tipo de confesión dramática o colapso que pudieran compartir en LinkedIn más tarde como una advertencia sobre la integridad profesional. La respuesta de Clara fue tan efectiva como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Balbuceó algo sobre malentendidos y complicaciones legales, pero Morrison ya se había desconectado mentalmente de la conversación. La miraba con el tipo de expresión que pone la gente cuando se da cuenta de que ha estado hablando con alguien que podría ser fundamentalmente poco fiable en los negocios. Creo que nos decantaremos por otra firma para nuestras necesidades de consultoría, dijo Morrison, su tono con la finalidad de un juez dictando un veredicto. Preferimos trabajar con organizaciones que demuestran estándares éticos consistentes. Se alejó sin decir una palabra más, dejando a Clara allí de pie como alguien a quien acaban de dejar públicamente en su propia boda. Las réplicas de esa conversación se extendieron por el evento de networking más rápido que los chismes en un pueblo pequeño. Otros clientes potenciales que habían estado considerando a Henderson and Associates de repente tenían dudas sobre trabajar con una firma que empleaba a alguien que había sido expuesta como una fraude. La presencia de Clara no solo no estaba generando negocio,
sino que le estaba costando activamente dinero y reputación a la empresa. Sus colegas le lanzaban miradas que iban desde la simpatía avergonzada hasta el asco absoluto. Eran personas que entendían que sus reputaciones profesionales estaban directamente ligadas a la imagen de la empresa, y Clara se había convertido en un lastre andante que amenazaba las perspectivas de carrera de todos. Imagínate esto, una mujer que una vez vivió como si fuera la estrella de su propio reality show, de repente se encuentra interpretando a la villana trágica en una historia con moraleja que nadie quiere ver. La caída en desgracia de Clara no fue solo espectacular. Fue el tipo de destrucción vital integral que te hace preguntarte si el universo tiene un sentido del humor retorcido y realmente disfruta viendo a la gente que se cree más lista que los demás recibir su merecido servido bien frío con una guarnición de humillación pública. Aislada de su familia, abandonada por sus amigos y profesionalmente en la lista negra más rápido que un comunista durante la caza de brujas, Clara estaba experimentando lo que podrías llamar el paquete completo de la experiencia del karma. La mujer que había pasado años construyendo lo que pensaba que era un imperio social inquebrantable lo había visto desmoronarse más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Y ahora se encontraba sentada entre las ruinas, preguntándose cómo demonios todo había salido tan espectacularmente mal. La parte más satisfactoria de toda esta situación, y sí, admito que estaba disfrutando cada segundo, fue enterarme por el boca a boca de su dramático cambio en las circunstancias de vida. Clara había pasado de vivir en nuestra hermosa casa suburbana con sus encimeras de granito, vestidores y el tipo de vecindario donde la gente realmente riega sus céspedes, a alquilar un pequeño y triste apartamento en las afueras de la ciudad que probablemente venía amueblado con un refrigerador de la administración Clinton y una alfombra que había visto décadas mejores. Esto no era solo reducir el tamaño, era caer en picado de primera clase a la bodega de carga de la vida. La mujer que estaba acostumbrada a comprar en boutiques donde sabían su nombre y le traían champán mientras se probaba vestidos de diseñador. Ahora probablemente estaba recortando cupones y comprando en tiendas de descuento donde la iluminación fluorescente hacía que todos parecieran extras de una película de zombies. Los informes que recibía de conocidos mutuos pintaban un cuadro de alguien que había pasado de influencer de Instagram a ermitaña trágica en tiempo récord. Clara había dejado por completo de publicar esas fotos cuidadosamente seleccionadas de su fabulosa vida que solían hacer que sus seguidores se sintieran inadecuados con su propia existencia. Su presencia en las redes sociales, que una vez había sido un carrusel ininterrumpido de atuendos de diseñador, cenas caras y destinos de vacaciones exóticos, se había apagado como un restaurante que ha cerrado pero se olvidó de cambiar su ficha de Google. El silencio era ensordecedor de la manera más hermosa posible. Era una mujer que había construido toda su identidad en torno a proyectar éxito y superioridad, que nunca había encontrado un espejo frente al que no quisiera posar o una reunión social que no pudiera convertir en su momento estelar personal. Ahora vivía como una especie de ermitaña moderna, probablemente pasando sus días viendo maratones de series de Netflix sobre las vidas más interesantes de otras personas y pidiendo comida a domicilio de lugares que definitivamente no aceptaban American Express. Pero el verdadero remate fue enterarme de su estado emocional por personas que se la habían encontrado accidentalmente por la ciudad. No eran amigos cercanos preocupándose por ella. Recuerda, ya no le quedaba ninguno de esos. Eran conocidos casuales, excompañeros de trabajo y personas que la habían conocido socialmente pero no estaban lo suficientemente involucradas en su bienestar como para quedar atrapadas en el drama. Según estos informes de segunda mano, Clara se había convertido en el tipo de persona que lloraba a menudo y suplicaba a cualquiera que la escuchara que oyera su versión de la historia. La mujer que una vez había acaparado la atención donde quiera que iba, ahora intentaba desesperadamente que la gente prestara atención a su historia lacrimógena sobre cómo la habían malinterpretado, cómo toda la situación se había exagerado y cómo ella era en realidad la víctima de todo esto. Rachel Davis, alguien que había trabajado con Clara en un trabajo anterior y no había hablado con ella en más de un año, me contó que se la encontró en un supermercado que definitivamente estaba varios peldaños por debajo de los mercados orgánicos que Clara solía frecuentar. Tenía un aspecto terrible, había dicho Rachel, negando con la cabeza con el tipo de lástima que reservarías para ver a una excelebridad trabajando en una gasolinera. Tenía el pelo hecho un desastre, no llevaba maquillaje y vestía unos pantalones de chándal que parecían que había estado durmiendo con ellos durante una semana. Pero la apariencia ni siquiera era la parte más patética. Al parecer, Clara había acorralado a Rachel en el pasillo de los cereales y se había lanzado a este monólogo desesperado sobre cómo todos habían malinterpretado la situación, como Marcus, o sea yo, había manipulado las pruebas para hacerla quedar mal.
Y como ella era en realidad la víctima de un elaborado plan para destruir su reputación. Estaba llorando allí mismo, entre los Cheerios y los Lucky Charms, me había contado Rachel, probablemente disfrutando de la ironía de que Clara tuviera un colapso en el lugar más mundano posible. No paraba de decir que la gente no entendía toda la historia, que había cosas sobre Marcus que nadie sabía y que había estado atrapada en una situación imposible. La desesperación en la voz de Clara había sido aparentemente tan intensa que otros compradores estaban empezando a mirar y susurrar entre ellos. Rachel, que solo intentaba hacer la compra y seguir con su día, tuvo que básicamente escabullirse de la conversación como si estuviera escapando de una presentación de tiempo compartido particularmente agresiva. Historias similares comenzaron a surgir de otras personas por la ciudad. Clara aparentemente tenía un patrón de acercarse a cualquiera que mostrara el más mínimo indicio de familiaridad, y luego lanzarse a estos agotadores intentos de rehabilitar su imagen o ganar simpatía por su situación. Era como un disco rayado de autocompasión, constantemente tratando de reescribir la narrativa de lo que había sucedido y convencer a la gente de que merecía compasión en lugar de condena. La mujer que una vez había prosperado siendo envidiada ahora se veía reducida a mendigar simpatía humana básica de personas que apenas la conocían. Había pasado de ser la persona con la que todos querían estar a ser la persona que todos evitaban activamente, como si llevara algún tipo de enfermedad social que pudiera ser contagiosa. Sin mí, sin mi apoyo financiero, sin mis conexiones sociales y sin el estilo de vida que le proporcionaba, Clara se había visto obligada a enfrentar la realidad de que había construido toda su existencia sobre una base hecha de los recursos y la buena voluntad de otras personas. Cuando todo eso fue despojado, lo que quedó fue solo una mujer triste y sola, sentada en un apartamento de mala muerte, rodeada de las consecuencias de su propia codicia y manipulación. ¿Sabes cómo dicen que no puedes escapar de tu pasado? Bueno, al parecer la misma regla se aplica a tu exesposa, especialmente cuando se ha visto reducida a rondar los mismos espacios públicos que la gente normal en lugar de esconderse bajo cualquier piedra en la que haya estado viviendo desde que su vida implosionó. Estaba teniendo una velada perfectamente agradable en Romanos, un lugar italiano decente que sirve pasta que no sabe a qué salió de una caja y vino que no te da un dolor de cabeza instantáneo. Cuando el destino decidió servirme un plato de acompañamiento de justicia poética que definitivamente no había pedido. Había estado esperando esta cena toda la semana. Después de meses de lidiar con abogados, procedimientos judiciales y toda la mierda que había sido mi matrimonio y posterior divorcio, finalmente estaba empezando a sentirme como un ser humano de nuevo en lugar de un personaje en alguna retorcida telenovela. El restaurante estaba concurrido, pero no abarrotado, lleno del tipo de charla cómoda y tintineo de cubiertos que te hace recordar por qué a la gente realmente le gusta salir a comer. Estaba a la mitad de lo que tenía que ser el mejor pollo a la parmesana que había comido en años, relajándome de verdad por primera vez en meses, cuando la vi. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada porque la mujer sentada sola en una mesa de la esquina parecía la hermana mucho menos exitosa de Clara, a la que hubieran atropellado un autobús y luego arrastrado de espaldas por la sección de liquidación de unos grandes almacenes. Clara estaba sentada sola, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo andaba muy mal en esta imagen. Era una mujer que nunca había comido sola en público en su vida. Siempre estaba rodeada de amigos, colegas o, como mínimo, algún pobre alma a la que había acorralado para que escuchara su última historia dramática. Verla sola fue como ver a un pavo real al que le hubieran arrancado todas las plumas, patético y vagamente inquietante. Su pelo, que siempre había estado perfectamente peinado como si estuviera lista para una sesión de fotos de revista en cualquier momento, parecía que había estado durmiendo sobre él durante unos 3 días seguidos sin molestarse en mirarse en un espejo. Los trajes de diseñador que una vez la habían hecho parecer que había salido de una pasarela habían sido reemplazados por lo que caritativamente podría describirse como chic de rebajas. El tipo de ropa que compras cuando te preocupa más cubrir tu cuerpo que hacer cualquier tipo de declaración de moda. Pero fue su postura lo que realmente demostró cuán bajo había caído. Clara estaba encorvada sobre su teléfono como si fuera la última fuente de calor en un páramo helado, desplazándose con la intensidad desesperada de alguien que comprueba si a alguien, en algún lugar, todavía le importa una mierda su existencia. La presencia segura y dominante que una vez la había convertido en el centro de atención en cualquier habitación había sido reemplazada por la postura desinflada de alguien que ha sido completamente derrotado por la vida. En realidad, estaba debatiendo si podría terminar mi comida y escapar sin que ella me notara porque, honestamente,
estaba teniendo una velada tan agradable y no necesitaba que me la arruinara cualquier nuevo infierno al que Clara pudiera intentar arrastrarme. Cuando levantó la vista de su teléfono y nuestras miradas se encontraron a través del restaurante, el reconocimiento golpeó su rostro como un golpe físico, y por un segundo pensé que podría desmayarse allí mismo en su pequeño y triste rincón. Pero entonces algo cambió en su expresión, una especie de esperanza desesperada mezclada con pánico, y supe que estaba a punto de presenciar una actuación que haría que la televisión diurna pareciera sutil en comparación. Prácticamente se lanzó de su asiento y corrió hacia mi mesa con el tipo de energía frenética que normalmente se ve en las personas que se están ahogando y acaban de ver un salvavidas. Los otros comensales estaban empezando a notar la conmoción, probablemente preguntándose si estaban a punto de presenciar algún tipo de colapso público que pudieran publicar en sus redes sociales más tarde. Marcus, por favor, solo un minuto, dijo, y su voz ya se estaba quebrando como si se estuviera preparando para el tipo de escena dramática que pondría celosos a los ganadores del Oscar. Por favor, solo necesito un minuto de tu tiempo. La miré, asimilando el alcance completo de su transformación de exitosa artista de la manipulación a lo que fuera que se suponía que era esta triste criatura de pie junto a mi mesa. Una parte de mí sintió algo que podría haber sido lástima si la lástima no estuviera completamente eclipsada por la satisfacción de ver a alguien que intentó destruir mi vida recibiendo exactamente lo que se merecía. Lo he perdido todo, continuó, aparentemente tomando mi silencio como permiso para continuar con lo que claramente iba a ser la actuación de su vida. Mi familia me ha repudiado por completo. No contestan mis llamadas. Me han desinvitado de todas las reuniones familiares, y mi propia madre me dijo que se avergüenza de haber criado a alguien como yo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y tuve que darle crédito. Realmente se estaba comprometiendo con este papel de la víctima trágica que había sido agraviada por el mundo cruel. El restaurante se estaba quedando más silencioso mientras otros comensales intentaban fingir que no estaban escuchando a escondidas lo que obviamente iba a ser un teatro de cena de primera calidad. Mis amigos se han ido todos, sollozó, su voz volviéndose más aguda y desesperada con cada palabra. Gente que conozco desde hace años, gente que pensé que siempre estaría ahí para mí. Simplemente han desaparecido todos. No devuelven mis llamadas. Me han bloqueado en las redes sociales, y cuando intenté aparecer en la fiesta de cumpleaños de Jessica el mes pasado. Literalmente me pidieron que me fuera. Realmente se estaba metiendo en el papel ahora, gesticulando salvajemente como si estuviera audicionando para una producción teatral particularmente melodramática. En el trabajo, me tratan como si no existiera. Solía ser respetada allí, Marcus. Era buena en mi trabajo. Traía clientes. Hacía contribuciones reales. Ahora básicamente me han marginado por completo. Me siento en mi escritorio todo el día sin nada significativo que hacer. Y puedo oír a la gente susurrar sobre mí cada vez que paso. La desesperación en su voz se estaba volviendo casi palpable, llenando el espacio entre nosotros como el humo de un incendio. Nos destruí, Marcus. Destruí todo lo que teníamos juntos, todo lo que podríamos haber sido. Fui estúpida y codiciosa, y pensé que era mucho más lista que todos los demás, pero no lo era. Solo era una idiota que tiró por la borda lo mejor que le había pasado. Luego vino el gran final, el momento que probablemente había estado ensayando en el espejo de su baño durante semanas. Por favor, necesito otra oportunidad. Sé que no me la merezco. Sé que no tengo derecho a pedirla, pero te lo ruego. No puedo vivir así más. Las semanas siguientes a ese encuentro en el restaurante fueron como ver el acto final de una tragedia en la que el personaje principal se niega a aceptar que el telón ya ha caído. La súplica desesperada de Clara por el perdón había sido recibida con el tipo de respuesta fría y calculada que probablemente debería haber esperado de alguien cuya vida intentó destruir sistemáticamente. Pero al parecer el autoengaño es difícil de matar cuando te estás ahogando en las consecuencias de tu propia estupidez. Tú tomaste tu decisión, le dije esa noche, levantándome de mi mesa con el tipo de finalidad tranquila que proviene de finalmente tener la sartén por el mango en una situación que una vez me hizo sentir impotente. Ahora estás viviendo con ella. Esas 8 palabras contenían meses de dolor, traición e ira justa destilados en su forma más pura. Me había alejado de ese restaurante sintiendo que acababa de cerrar el capítulo final del peor libro que me habían obligado a leer, pero Clara, al parecer, no estaba lista para aceptar que la historia había terminado.
en las semanas siguientes, lanzó lo que solo podría describirse como un asalto a gran escala contra mi paz mental, utilizando todas las formas de comunicación disponibles para la humanidad moderna en un intento desesperado de convencerme de que, de alguna manera, de algún modo, todavía había una oportunidad de redención en estos restos humeantes de lo que una vez fue nuestro matrimonio. Comenzó con mensajes de texto, el tipo de novelas patéticas y divagantes que la gente escribe cuando está teniendo crisis emocionales a las 3 de la mañana y piensa que la cantidad de palabras puede compensar de alguna manera la calidad del carácter. No eran los mensajes cortos y manipuladores que solía enviar durante nuestro matrimonio. Eran disertaciones épicas de autocompasión y desesperación que habrían hecho que la literatura rusa pareciera alegre en comparación. Marcus, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero no puedo dejar de pensar en lo que dijiste en el restaurante. Decía un mensaje que aparentemente era solo la línea de apertura de lo que se convirtió en un manifiesto de 3000 palabras sobre su recién descubierta autoconciencia y su deseo de enmendar las cosas. Leer estos mensajes era como ver a alguien realizarse una cirugía emocional a sí mismo sin anestesia, doloroso, desordenado y, en última instancia, infructuoso. Cuando los mensajes de texto no lograron generar ninguna respuesta de mi parte, porque, honestamente, ¿qué se suponía que debía decir a alguien que había pasado párrafos explicando cómo finalmente había entendido la profundidad de sus errores y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza? Pasó a los correos electrónicos. No eran las comunicaciones breves y profesionales que la gente civilizada envía a sus excónyuges sobre la división de bienes o la finalización del papeleo. Eran el tipo de desahogos emocionales épicos que habrían enorgullecido a un guionista de telenovelas. Los asuntos por sí solos eran suficientes para hacerme cuestionar el control de Clara sobre la realidad. Por favor, lee esto. Es importante. Sé que me odias, pero por favor dame 5 minutos. La verdad sobre todo lo que pasó. Y mi favorito personal, no soy la persona que crees que soy. Ese último era particularmente rico, considerando que la persona que yo pensaba que era había sido revelada a través de sus propios mensajes de texto y confirmada por un juez en un tribunal abierto. Pero la campaña de acoso digital de Clara fue solo el acto de calentamiento para el evento principal que estaba a punto de desarrollarse. Cuando los correos electrónicos no lograron generar la respuesta que buscaba desesperadamente, pasó a las llamadas telefónicas con la persistencia de un vendedor telefónico al que le han prometido una comisión por cada venta y la desesperación de alguien que acaba de darse cuenta de que está completamente solo en el mundo. Las primeras llamadas llegaron a horas razonables, probablemente programadas para un impacto máximo cuando ella pensaba que yo podría contestar. Cuando esas fueron directamente al buzón de voz, porque había aprendido la lección sobre involucrarme con la locura, comenzó a llamar a intervalos cada vez más desesperados. Llamadas temprano por la mañana antes de irme a trabajar, llamadas por la tarde durante la hora del almuerzo, llamadas por la noche cuando probablemente pensaba que estaría relajado y más receptivo a su mierda. Cada mensaje de voz era una obra maestra de manipulación emocional disfrazada de remordimiento genuino. Marcus, por favor, coge el teléfono. Sé que probablemente estás filtrando mis llamadas, pero realmente necesito hablar contigo sobre algo importante. O he estado pensando mucho en lo que salió mal entre nosotros, y creo que finalmente entiendo por qué estás tan enfadado. La mujer aparentemente se había convencido a sí misma de que el problema no era su fraude calculado y su manipulación emocional, sino mi incapacidad para comprender adecuadamente sus complejas motivaciones emocionales. Pero el verdadero colapso psicológico llegó en lo que ahora considero la noche de las 187 llamadas perdidas. Una frase que suena como si debiera ser el título de una película de terror sobre acoso tecnológico. Me había acostado temprano después de un día particularmente bueno en el trabajo, el tipo de día que me recordaba que la vida después de Clara era en realidad bastante buena cuando no tenías a alguien intentando activamente sabotear tu bienestar emocional. Puse mi teléfono en silencio y lo coloqué en la mesita de noche, esperando despertarme con quizás algunos correos electrónicos del trabajo y tal vez un mensaje de un amigo sobre los planes del fin de semana. A lo que me desperté en cambio fue a un teléfono que parecía haber sido el objetivo de algún tipo de campaña de bombardeo digital. La pantalla de notificaciones estaba tan llena de llamadas perdidas que tuve que desplazarme durante lo que parecieron minutos solo para verlas todas. 187 llamadas perdidas, todas de Clara, todas entre las 11:12 de la noche y las 6:12 de la noche.
La mujer aparentemente había pasado toda la noche pulsando el botón de rellamada como si fuera una especie de actividad terapéutica, probablemente convencida de que si seguía intentándolo, eventualmente yo cedería y contestaría el teléfono. Los mensajes de voz que acompañaron a este maratón de desesperación pintaban un cuadro de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Comenzaron relativamente coherentes, más súplicas patéticas de perdón y explicaciones de cuánto había cambiado, pero a medida que avanzaba la noche y las llamadas continuaban, se convirtieron en diatribas cada vez más desquiciadas sobre cómo yo estaba siendo irrazonable. Cómo ella merecía la oportunidad de explicarse y cómo nuestro amor era demasiado fuerte para ser destruido por un error. Al final de la secuencia, Clara estaba sollozando en el teléfono, rogándome que recordara los buenos momentos que habíamos pasado juntos e insistiendo en que la mujer que había planeado manipularme para obtener ganancias financieras no era la verdadera Clara. Aparentemente, la verdadera Clara era este personaje reformado que había aprendido de sus errores y estaba lista para construir algo hermoso juntos. No escuché exactamente ninguno de estos mensajes de voz. No necesitaba escuchar la versión de los hechos de Clara ni sus intentos desesperados de reescribir la historia. Los hechos eran simples. Me negó la intimidad, el respeto y la honestidad durante todo nuestro matrimonio, y ahora la vida le estaba negando la seguridad y la comodidad a las que creía tener derecho. La hermosa simetría de todo aquello fue más satisfactoria que cualquier conversación que pudiéramos haber tenido.